A continuación, Daniel Cain nos dará una ponencia titulada Panorama sobre el uso de métodos y medios de combate en zonas urbanas. Daniel Cain, quien es un colaborador cercano de la consultoría jurídica, es desde abril de 2018 el jefe del Departamento Jurídico y asesor jurídico para América Latina y el Caribe en la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja en México. Daniel es responsable de dar apoyo jurídico a las operaciones del CICR y es interlocutor clave en el diálogo con autoridades nacionales en temas relacionados con la implementación del derecho internacional humanitario. Antes de llegar a México, Daniel Cain fue jefe de departamento jurídico del CICR en Bogotá de 2014 a 2018 y en Washington, D.C. de 2011 a 2014, teniendo entre sus funciones asesorar al gobierno colombiano y a las FARC sobre derecho internacional humanitario y justicia transicional durante el proceso de negociaciones de paz, visitas a detenidos en Guantánamo Bay y seguimiento a las operaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en varios contextos, principalmente Afganistán, Irak, Siria, Yemen y Somalia. Entre 2005 y 2011, Daniel Cain trabajó en la sede del CICR en Ginebra como jefe adjunto del área legal de operaciones, donde asesoraba a los equipos en terreno basados en Latinoamérica, la región de África Oriental y Asia del Sur, en temas relacionados con el derecho internacional humanitario, por supuesto. Antes de ser parte de la división legal del CICR, Daniel Cain estuvo en el CICR en el terreno trabajando en Afganistán, República Democrática del Congo y Colombia. Es abogado con licenciatura en Derecho por King's College London, maestría en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por la Universidad de París II, Panteón Assas, y maestría en Derecho Penal Comparativo de la Universidad de París I, Panteón Sorbona. Podemos darle un fuerte aplauso a nuestro ponente. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Es un gran placer para mí estar con ustedes para este curso. Es mi primer curso anual de la CIDI. Llegué en abril. Todo es bastante nuevo, sigue nuevo para mí. Estoy descubriendo un poco la complejidad y la belleza de este contexto mexicano y también de América Central, donde trabajamos también desde nuestra delegación regional en México. Uh, Soy francés, así que intento hablar el español, pero no siempre es tan fácil. Entonces, si no me hago entender bien, por favor, pueden hacer todas las preguntas durante la ponencia o cualquier pregunta durante la ponencia. En realidad, ya hemos como entrado con la primera ponencia de Alejandro en nuestro como espacio más académico, más de ponencia. Entonces, es interesante tener como un intercambio. Entonces, cualquier pregunta, por favor, no duden en cómo levantar la mano y trataré de responder. El tema que nos va a ocupar durante este espacio es un poco cómo se dan las hostilidades, qué pasa en esos entornos urbanos, en conflictos contemporáneos. Y voy a enfocarme en el tema del uso de armas explosivas en entornos urbanos. Como primer comentario, y Alejandro ya lo decía en la ponencia anterior, el conflicto urbano, las hostilidades en un entorno urbano, el uso del entorno urbano para fines tácticas o estratégicas no es nada nuevo. Entonces, algunas ilustraciones. Por encima a la derecha es como una representación artística de lo que pasó en el año 70 en Jerusalén. Las legiones romanas del emperador Titus tenían la instrucción del emperador de saquear y de básicamente destruir la ciudad de Jerusalén. Y desde la antigüedad, en realidad, hubo muchos ejemplos de decisiones de saquear y destruir ciudades para castigar al adversario, para imponer su visión política, etc. A la izquierda es un pueblo cerca de mi ciudad, en Francia,
En el nororiente de Francia, cerca de Alemania. Esta fotografía es de 1870. Al momento, a veces tenemos como el mito de las guerras del siglo XIX como en campo abierto entre ejércitos regulares, bien organizados, sin impacto o sin mucho impacto en los civiles. Es totalmente falso. Hubo muchos ejemplos de combates urbanos en el siglo XIX. Ejemplos un poco más recientes, la Segunda Guerra Mundial, eso es una fotografía de Dresden, una ciudad totalmente destruida por los aliados que estaban peleando en contra de la Alemania nazi en este entonces. En la Segunda Guerra Mundial hubiéramos podido añadir muchas fotografías de muchas otras ciudades en Alemania, en Japón, los países vencidos, pero también en los países que al final ganaron la guerra, pero después de un costo en términos de destrucción urbana inmenso. En Londres se conoce muy bien el ejemplo del Blitz, de la Fuerza Aérea Alemana en contra de ciudades grandes en Inglaterra, por ejemplo. Y mucho más reciente el conflicto en Siria hoy en día, que sigue después de más de 7 años. Ahora hay como todo este temor del último ataque a la última zona bajo el control de la oposición armada en Siria, en Idlib. Eso es como lo que va a pasar en las próximas semanas o meses, con temores grandes de un costo humanitario fuerte. En este momento hay como una tregua, una calma como muy tensa en Siria, pero vamos a ver lo que va a pasar. Lo que sí pasa algo, y si hay esta última campaña para que el gobierno sirio como retome el control de todo su territorio, es cierto que veremos como, sí, combates fuertes en zonas urbanas. Para ilustrar un poquito la problemática del uso de armas explosivas en zonas urbanas, les propongo como ver un video corto. Es un poco simplístico, en realidad, lo digo de manera transparente. Es una herramienta pedagógica que utilizamos más bien con públicos que tienen o un conocimiento muy básico o ningún conocimiento sobre como la conflictividad contemporánea. Entonces, eso no es para aprender muchas cosas, más para ilustrar la temática. Es un bug, casi estaba por terminar. La idea del video es como ilustrar lo que voy a detallar un poquito más y que es en realidad la complejidad de lo que es una urbe a la hora de medir el impacto de las hostilidades. Un primer concepto, y es un concepto muy importante, es que una ciudad en sí es una entidad compleja, pero también hay que tomar en cuenta uh, la relación o las conexiones entre una ciudad
y lo que pasa alrededor de la ciudad. Entonces, si miramos esta ciudad, tenemos infraestructura como urbanas, pero también tenemos muchas relaciones entre esta ciudad y ah, industrias, por ejemplo, que suministran, por ejemplo, energía, agua a la ciudad, pero también relaciones con el poder político, relaciones en términos, y Alejandro lo estaba mencionando antes, muy importante en esta época y lo vamos a hablar más mañana, todo lo que tiene que ver con conexiones a nivel de redes cibernéticas de comunicación virtual, digamos, porque eso hoy en día es realmente yo diría la fortaleza y la debilidad de esas ciudades grandes. Para medir el impacto hay que entender un poco qué es dentro de esas ciudades la infraestructura crítica ah, cuya destrucción o neutralización va a tener un mayor impacto sobre la población civil, porque eso es como el enfoque mayor de, de- de- de mi ponencia esta mañana, es lo que pasa para personas civiles protegidas por el VIH en esos entornos urbanos. Un primer concepto es entender lo que es los efectos de reverberación, lo que pasa después de un ataque. Entonces, si observamos como un ataque a como tanque principal de agua, ¿cuál es el impacto de este ataque, por ejemplo? Pues este ataque va a tener un efecto de reverberación sobre todo el suministro de agua en la zona como a la derecha de la pantalla. No en toda la ciudad, pero en parte de la ciudad. Es bastante distinto a lo que llamamos el efecto dominó. Entonces, si como hipótesis observamos un ataque a la planta principal de electricidad, de energía, eso va a tener un efecto inmediato sobre el suministro de energía, pero también va a impactar redes de distribución de agua y también infraestructura fundamental para la población civil como un hospital, por ejemplo. Eso es un efecto dominó y eso veo que puede impactar toda la ciudad si hay un ataque sobre una infraestructura crítica como una planta principal de electricidad. Entonces todo depende de lo que va a pasar en términos de dónde va a caer la bomba, dónde va a caer el ataque. Eso es una pregunta importante. ¿Todo es crítico o no? ¿Y cómo podemos medir esto en la prestación de servicios en un entorno urbano? Consideramos, y eso es basado como en el trabajo de urbanistas, de ingenieros en agua y saneamiento, como de expertos a nivel mundial que trabajan esos temas, que hay básicamente tres niveles de infraestructura. Hay el nivel primario, las plantas eléctricas de desalinización, muy importante en el Medio Oriente, tratamiento de agua usadas, infraestructura secundaria, los tanques, las estaciones de bombeo de agua para facilitar el suministro, bombeo de aguas usadas y la infraestructura terciaria de distribución. Entonces, esos tubos como grandes que suministran agua. Entonces, todo esto lo vamos a encontrar en las ciudades. Entonces, para volver a nuestra ciudad hipotética, y a esos tres niveles, entonces esos son las infraestructura primaria, secundaria y terciaria. Entonces la idea en esto es que eso es lo que debe pasar y lo vamos a discutir más en lo que pasa a nivel de planeación de operativos militares en ciudades. Hay que tomar en cuenta todas esas dimensiones al momento de planear ataques.
¿Por qué? Porque hay una obligación general de minimizar, mitigar las consecuencias de las hostilidades para la población civil. Y eso requiere una comprensión muy fina de cómo funciona una ciudad. Y cada ciudad es distinta. Pero hay esos elementos que vamos a encontrar en cualquier ciudad más o menos como desarrollada. Otro elemento, y eso sí, hay una gran variedad, es dónde se ubica la infraestructura. Hay infraestructura que es como debajo del nivel del suelo, aérea, entonces más o menos vulnerable, más vulnerable que infraestructura debajo tierra, por ejemplo. Entonces, debajo tierra sí tenemos redes de distribución de agua, por ejemplo. Y otro concepto fundamental es que en un conflicto armado, y aún más en un conflicto armado de tipo crónico que se va a demorar durante años, por ejemplo Siria, 7 años hoy en día de conflicto, los servicios, la administración se va a debilitar poco a poco. Entonces, intervenir para reparaciones, para restablecer como un nivel adecuado de servicio, es mucho más complicado. Entonces, por ejemplo, eso no es el producto de un ataque, es algo que pasó en Japón. Y como una carretera se hundió, como a veces pasa en ciudades grandes. Entonces, es un hueco grande. Uh, entonces, yo trabajé en el Congo como delegado del CICR y como mi evaluación es que si pasa esto en Kinshasa, se demoraría posiblemente años para reparar este hueco. ¿En cuánto tiempo lo hicieron en Japón, la reparación? Una semana. Entonces, hablando de resiliencia, depende mucho de la capacidad como de dar una respuesta a un problema. Pero eso es como, obviamente, es totalmente una excepción. En un conflicto, en un país en conflicto, nunca una reparación de este tipo como se demoraría una semana. Es que en muchas circunstancias es simplemente imposible hacer este trabajo, esta obra, por razones de seguridad y de desorganización. Y entonces el costo humano, obviamente, es peor en situaciones de conflicto cuando pasan cosas que impactan la infraestructura. Entonces, para como cerrar un poco esta introducción sobre conflicto en zonas urbanas, um, es importante entender que hay cosas y hay daños que van mucho más allá de lo que se ve en una ciudad. Entonces, todos esos efectos dominó, esos efectos de reverberación. Y son efectos a corto plazo, pero también a largo plazo porque se acumulan las dificultades para la población. Una consecuencia de esas dinámicas de conflicto urbano obviamente es el desplazamiento. Cuando no hay capacidad de restablecer servicios, cuando es demasiado peligroso, en términos como de riesgos directos frente a ataques, pero también por falta de acceso a educación, a servicios de salud, hay fenómenos de desplazamiento y a veces masivos. En Siria hoy en día la estadística es espantosa, es que más del 30% de la población se desplazó a raíz del conflicto como causa exclusiva. Ahora entramos un poquito más en el tema jurídico del uso de armas explosivas en zonas pobladas. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay varios como problemas en realidad. Es que armas explosivas, inicialmente el diseño es más
para como enfrentamientos entre fuerzas armadas como organizadas, para como un efecto de destrucción sobre una zona amplia. Por ejemplo, armas como antitanques o antipersonal, para como sí impactar como un área amplia. Cuando esas armas se usan en zonas pobladas, donde hay concentración de civil, sí, vamos a encontrar problemas graves, siempre, directos e indirectos. El reto jurídico, y hay que decirlo, es que no hay ninguna prohibición de armas explosivas. Son armas perfectamente lícitas. No estamos hablando de armas biológicas, de, de- de- de armas químicas, de armas que ya están como reguladas en el derecho internacional humanitario y que tienen como limitaciones a raíz del costo humano inaceptable de estas armas. Las armas explosivas son perfectamente lícitas. Entonces, ¿cómo limitar el uso de esas armas? Y el CICR trabaja desde años sobre esta problemática, porque el hecho de que un arma, un sistema de arma es lícito, no significa que su empleo en cualquier circunstancia es lícito en realidad. Entonces hay que entender bien cómo se utilizan esas armas. Entonces las consecuencias humanitarias ya lo hemos visto, efectos directos, muerte, lesiones, destrucción de hogares, etc. Y efectos indirectos por daño a la infraestructura crítica. Entonces, este panorama humanitario es lo que que generó como esta reflexión a nivel nuestro para ver cómo, sí, avanzar un poco en el entendimiento del fenómeno y de lo que se podría hacer para reducir el costo humano. Y en 2011 llegamos a nivel del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a un llamamiento en realidad. Y este llamamiento, debido a la gran probabilidad de efectos indiscriminados, a pesar de una prohibición expresa, es de considerar que las armas explosivas con un área de gran impacto deben evitarse en áreas densamente pobladas. Entonces, esta posición va más allá del derecho. Es verdad. Y hicimos este llamamiento a raíz de la preocupación humanitaria. Para definir un poco los elementos de esta reflexión. Las armas explosivas básicamente son armas activadas por una detonación de una sustancia explosiva, de un high explosive en inglés, que crea un efecto de explosión y fragmentación. Entonces hay como un efecto sí, como de explosión, también que genera calor, incendios muchas veces, y de fragmentación, es decir, de proyección de fragmentos, en general de metal, que van a causar un daño físico aún más como amplio. Entonces no estamos hablando como de granadas de mano, por ejemplo, que tienen un rango destructivo bastante como limitado, pero más de cosas más pesadas. Una zona poblada, cualquier concentración de civiles, entonces no solamente ciudades grandes, pero también como pueblos más pequeños. Y en esta discusión y en esta reflexión, no estamos hablando de ataques, perdón, de ataques dirigidas en contra de civiles o de bienes civiles. No estamos hablando de violación intencional del principio de distinción entre combatientes y civiles, y bienes civiles y objetivos militares. Estamos hablando de ataques en zonas urbanas en contra de objetivos militares que van a impactar la población civil. Eso es como el reto que estamos discutiendo esta mañana. Ataques directos contra civiles, desafortunadamente, sí, se observan mucho en conflictos contemporáneos, pero jurídicamente son muy fáciles de caracterizar. Un ataque directo en contra de civiles es un crimen de guerra.
hay una prohibición absoluta de hacerlo. Mientras que utilizar armas explosivas en contra de objetivos militares, pero con un impacto en la población civil, es mucho más complejo. ¿Sí? ¿Me hago entender sobre esta? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de armas? Para entrar un poquito más en detalle, armas con amplio radio de destrucción, entonces bombas grandes, morteros con calibre importante, cohetes, misiles, proyectiles de artillería pesada. Entonces, cosas que son utilizadas en casi todos los conflictos contemporáneos. Y lo que preocupa un poco es que en realidad son los sistemas de armas como más baratos también. Entonces, accesible a una gran mayoría de beligerantes. Uh, Hoy en día se habla mucho de las municiones inteligentes guiadas por láser, por sistemas GPS. Es verdad que esos sistemas existen, son bastante buenos, sí, sofisticados para impactar un punto determinado. Funcionan bien. Cuando no funcionan, cuando una falla es catastrófico, pero en general funcionan bien. Entonces sí, esos sistemas pueden reducir la incertidumbre sobre el impacto de un ataque, pero en realidad hay pocos estados que utilizan esos tipos de armas guiadas, son súper caras, entonces la solución de este problema no es pues que todos los ejércitos y los grupos insurgentes del mundo básicamente conduzcan como hostilidades con armas inteligentes, porque eso no va a pasar. Y lo sabemos muy bien. Entonces, estamos hablando de sistemas que no tienen mucha precisión, sistemas indirectos, es decir, que la persona que dispara no puede ver dónde va a caer el proyectil. Entonces, en un ejército como avanzado, con buenos como sistemas de capacitación, de entrenamiento, sí es posible utilizar un mortero o un cañón o artillería de manera bastante precisa. Pero en realidad, en muchos de los conflictos donde podemos como observar lo que está pasando, no hay una utilización muy profesional, digamos, de esos sistemas indirectos. Entonces, no hay un uso como muy preciso de estos sistemas. Aún más problemático los sistemas que lanzan como proyectiles múltiples. No sé si tal vez lo vieron por televisión, se utilizan mucho en Afganistán, en Siria, en Irak. Multiple rocket launchers. Y esos tienen grandes problemas de precisión, digamos. Entramos en las reglas de DIH que tenemos para regular este tipo de dinámica en las hostilidades urbanas. En primer lugar, hay una regla fundamental de prohibición de los ataques indiscriminados, con una definición muy precisa en el primer protocolo adicional a los convenios de Ginebra. Y esta norma entonces aplica a conflictos internacionales, bajo el protocolo 1 que aplica a conflictos internacionales, pero no hay ninguna duda a nivel internacional que esas normas que yo voy a desarrollar sobre conducción de hostilidades tienen un rango de derecho internacional consuetudinario. Es decir, que aplican para cualquier Estado, sea como parte o no del protocolo 1, pero también, y eso es muy importante, esas normas se aplican a conflictos armados no internacionales. Entonces se aplican a cualquier tipo de conflicto, en realidad. ¿Qué es un ataque indiscriminado? Es un ataque que no está dirigido contra un objetivo militar concreto. Es un ataque que emplea métodos o medios que no pueden dirigirse contra un objetivo militar concreto. Algunos de los sistemas que discutimos antes, tipo esos sistemas que lanzan proyectiles múltiples, algunos de esos sistemas en realidad no pueden
ser utilizado de manera muy precisa, pero en realidad la norma me parece más relevante es el C, es decir, el uso de métodos o de medios cuyos efectos no sean posible limitarse conforme al VIH y que pueden alcanzar indistintamente a objetivos militares y a personas civiles o bienes de carácter civil. Eso es la norma, yo diría, más violada en este como ámbito de hostilidades urbanas. Es que no hay manera de, sí, como de limitar el efecto, el poder destructivo de esas armas en una zona urbana. Un ejemplo recién como muy claro de esto son las hostilidades urbanas en Siria y en Irak. También la última como ronda de hostilidades entre Israel y la rama armada de Hamas en Gaza en 2014. Y en muchos de estos ejemplos no había como una voluntad de destruir como barrios enteros, pero a raíz de las hostilidades de esos barrios, sí, el resultado fue una destrucción casi total de algunos barrios poblados por civiles, pero utilizados, donde había presencia de los beligerantes. Entonces, si el ataque se da en contra, por ejemplo, de un edificio donde se sabe de manera absolutamente cierta que, por ejemplo, el último piso es utilizado para fines como de observación militar, si cae una bomba en este edificio, hay un objetivo militar en el edificio, pero el resultado del ataque es la destrucción de todo el edificio. Y al utilizar este tipo de armas, ataques aéreos más que todo, no hay otra manera. El resultado es la destrucción del edificio. Si eso es compatible o no con el VIH, vamos a ver. Otra norma muy importante, menos conocida, perdón, es una norma específica sobre ataques por bombardeos y una prohibición de ataques que tratan como objetivo militar único varios objetivos militares separados dentro de una ciudad. Es decir, que hay como un tipo de declaración que toda la zona es objetivo militar porque hay algunos objetivos militares dentro de una ciudad, por ejemplo. Este concepto fue introducido después de la Segunda Guerra Mundial. Vimos antes una fotografía de Dresden. En realidad, en Dresden, los aliados dicen que lo que querían lograr como resultado como militar fue la destrucción de varias unidades de producción de armamento dentro de la ciudad. Pero en este momento no había una prohibición expresa de este tipo, entonces lo que hicieron es que sí, trataron toda la ciudad como objetivo militar. Entonces, sin hacer muchos esfuerzos para dirigir ataques en contra de cada como unidad de producción. Resultado, una ciudad totalmente destruida. En realidad, había también una voluntad muy clara de todos los beligerantes durante la Segunda Guerra Mundial de también atacar no solo a la población civil, pero a la capacidad sí, de resiliencia y de resistencia de la población civil. Entonces, como de acabar con la resistencia de la población. La paradoja es que en Alemania fue un fracaso total esta estrategia, porque la población siguió su líder, como el Führer Adolf Hitler, hasta el último día de la batalla. Entonces, todas esas destrucciones, todos esos muertos, en realidad no produjeron un resultado muy evidente. En la Alemania nazi, como por razones como ideológicas, pero después de tanta destrucción, sí, los estados negociaron y se acordaron sobre esta nueva norma. Es una norma de suma importancia también a raíz del poder destructivo de las armas contemporáneas. Armas sí, que hoy en día pueden sí, lograr como un nivel de destrucción muy importante en una ciudad
como densamente poblada. Entonces, la consecuencia de esto es que hay que tratar cada objetivo dentro de una ciudad de manera aislada y de proteger a la población civil al mismo tiempo. Es una norma importante. Otra norma fundamental, la prohibición de ataques desproporcionados. Y una definición bien compleja, entonces hay que ver lo que significa este concepto de proporcionalidad en ataques. Entonces, ataques cuando se ha de prever que causarán incidentalmente muertos, heridos o daños a bienes de carácter civil o una combinación de esas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista, entonces este tipo de ataque son prohibidas. Hay dos elementos, podríamos hablar todo el día como de la regla de proporcionalidad, pero las palabras son muy importantes y eso fue el producto de una negociación compleja en los años. El tratado, el protocolo adicional 1 fue adoptado en 77, después de una larga negociación internacional y cada palabra fue como discutida en esta negociación. Lo que vemos, y es muy importante, es que se habla de una ventaja militar concreta y directa. Entonces, lo que se espera del ataque en términos militares, hay un requerimiento de precisión muy alto, concreta y directa. Cuando se habla del daño incidental para la población civil y bienes civiles, no hay este concepto de directo. Se habla de daños incidentales. Entonces, todos los daños incidentales. Entonces, todos los efectos directos y los efectos indirectos. Lo que significa que hay que hacer, a la hora, digamos, de hacer este cálculo de proporcionalidad, hay que tomar en cuenta todas las consecuencias del ataque. Entonces, y como vimos en las primeras diapositivas, entonces todo ese concepto de daño incidental, de efecto dominó, son las cosas que se deben tener en cuenta al momento de hacer esta valoración, y esta valoración se hace antes del ataque, en el momento de la planeación del ataque. Complejo en un entorno urbano. Entonces, un comandante militar debe como anticipar o prever todo lo que va a pasar como producto de un ataque. En realidad es complicado, porque la obligación del comandante es de tomar decisiones a raíz, como en base a toda la información disponible en el momento de lanzar un ataque. Y como en el estrés del combate y en la dinámica, el ritmo de la conducción de hostilidades, un comandante no va a tener como 6 meses para hacer un estudio de impacto de su bombardeo. Entonces va a trabajar con la información que está como disponible. Lo que es cierto es que tiene una obligación estricta de recopilar toda la información disponible. Eso es cierto. En las circunstancias del momento, pero también de trabajar con la práctica pasada, las lecciones aprendidas de su fuerza en este mismo entorno y la experiencia pasada. Entonces, no es suficiente decir, es la primera vez que yo soy comandante en esta zona, entonces yo lanzo el ataque porque no tengo como mucha experiencia previa. Si en esta misma zona, esas mismas Fuerzas Armadas han tenido como 5 años de experiencia, por ejemplo. Al mismo tiempo, esta recopilación de información se debe enfocar en las circunstancias presentes. Entonces, si en mi mapa de operación yo tengo la ubicación, no sé, del puesto de salud o de la escuela, y el mapa tiene como fecha 1985, eso no es suficiente. Yo necesito un mapa actualizado de la zona de operación. Y lo digo como broma, pero en realidad en muchos casos no, si esas cosas pasan en la realidad.
que comandantes actúan sin hacer este trabajo de recopilación de información. Voy a mirar cuánto tiempo. Y como tercer principio básico de conducción de hostilidades, hay un principio general de precaución. Entonces, es una obligación general de minimizar el efecto de las hostilidades para la población civil y los bienes civiles. Entonces, en términos jurídicos, es una obligación de tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos para reducir las consecuencias. Y eso es fundamental cuando hablamos de armas explosivas, porque hay una obligación de elegir las armas que potencialmente pueden reducir las consecuencias humanitarias de los combates. En la medida de lo factible. Eso es también el caveat en esa norma. Entonces, para aterrizar un poco esos conceptos como generales, es cierto que en un entorno urbano los riesgos de cometer violaciones se incrementan. Eso es una verdad bastante absoluta. Es decir, que el comandante tiene de una cierta manera responsabilidades más grandes de hacer esas valoraciones sobre las características de las armas, el ambiente operacional también, los que estábamos discutiendo al inicio sobre cuál es la infraestructura de esta ciudad y la vulnerabilidad especial de los civiles y su dependencia hacia los servicios esenciales. Entonces, todo esto debería entrar en lo que los militares llaman como el proceso de toma de decisión militar. Son elementos esenciales de este proceso. Entonces, la doctrina militar, los procesos, las reglas de enfrentamiento deberían incluir esos conceptos. Y no es siempre el caso, desafortunadamente. Entonces, la posición del CICR y del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es que en ciudades, en zonas densamente pobladas, deberían como evitarse la utilización de armas explosivas cuando hay riesgos de ataques indiscriminados. Entonces es una presunción de no utilización en términos jurídicos. Entonces no se pueden utilizar esas armas explosivas con una única excepción, es que sí se hayan tomado suficientes medidas de mitigación para la población civil. Entonces, ¿cuáles son las medidas concretas? Entonces, limitar el efecto de las armas. Entonces, una recomendación es totalmente como simplístico, pero sí se haría, observaríamos como una reducción importante de las consecuencias humanitarias. Es que muchas veces fuerzas militares van a utilizar una arma explosiva que tiene un rango destructivo mucho más amplio que el blanco que están atacando. Entonces, de manera absolutamente cierta, si utilizan esta arma, van a impactar todo el entorno como exterior o todo el perímetro que no es un objetivo militar. Entonces, si dentro de sus bodegas tienen armas con un rango destructivo inferior, obviamente, si van a utilizar esa arma, van a reducir el impacto para la población civil. Entonces, el solo hecho de introducir una regla de este tipo
en las reglas de conducta de fuerzas militares podría reducir el impacto humanitario de combate urbano, por ejemplo. Eso es un ejemplo de medida de mitigación. Entonces, sí, reevaluar y adaptar las políticas militares es algo fundamental, hay que trabajar en ello. También hay que trabajar otro tema y es muy complejo, es que no solo hay responsabilidades de las fuerzas que van a atacar un objetivo militar dentro de una zona urbana. Hay también responsabilidades del adversario, de la otra parte. ¿Cuál es esta obligación? Es que hay una obligación general, bajo el principio de precaución, en contra de los efectos de las hostilidades, de no ubicar objetivos militares dentro de la población civil. Entonces, en mi ejemplo, por ejemplo, de este puesto de observación, como en el último piso de un edificio grande, entonces sí, hay como una lógica militar en ubicar este objetivo militar en un edificio grande donde viven como civiles, pero al mismo tiempo es una voluntad clara de ubicar un objetivo militar dentro de lo que es, en teoría, un objeto civil. Entonces es un problema. Es complicado porque la norma de DIH nos dice que en la medida de lo factible hay que evitar de ubicar objetivos militares dentro de concentración de civiles. En la medida de lo factible, ¿qué significa? ¿Verdad? Sí, sí, es un poco, depende, digamos. Sí, nuestra interpretación de este concepto de en la medida de lo factible es que siempre hay que tomar en cuenta todas las circunstancias militares, pero también humanitarias en una situación. Eso significa, en mi opinión, que para retomar este ejemplo como del puesto de observación en el último piso de la torre, es que si hay una alternativa a la ubicación en este lugar, con un resultado como equivalente, no sé, como si hay una loma, hay posibilidad de como instalar el puesto en una loma y no en un edificio, yo diría que sí hay una obligación de hacerlo. Pero si no hay una alternativa y no hay un punto donde hay menos civiles, no es tan cierto que hay una obligación como de mover este objetivo militar de un bien civil. Y eso es todo el reto en entorno urbano y en lugares como Gaza, por ejemplo, porque es muy urbano, hay muy pocas zonas como rurales, digamos. Es como una ciudad muy grande y luego solamente una zona rural, pero que rodea la frontera con Israel, entonces que no está para hacer algunas actividades como militares. Entonces, en este entorno no hay, es difícil de no utilizar la ciudad en sí para fines militares. O la alternativa es como no utilizar medios militares, lo que es algo que no es la intención de, 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 de los beligerantes en este momento. Entonces es un debate bien, bien complejo. Y nosotros como CICR vamos a recordar las reglas jurídicas, las reglas humanitarias y también las obligaciones como éticas de los combatientes, pero no podemos decir a Hamas en Gaza, por razones de neutralidad, por favor, que como abandonen la lucha porque es una zona urbana y es peligroso para la población civil. Eso no lo podríamos hacer como organización humanitaria y en realidad nadie lo hace. Entonces es complicado porque en muchos lugares no hay una alternativa a la conducción de hostilidades en ciudades. Es así, es nuestra realidad contemporánea. Por eso la importancia de este relevamiento, de esta idea de evitar el uso de armas explosivas cuando hay manera de hacerlo. Yo diría, para hacer un poco un balance
terminar como esta presentación, que la evolución general a nivel internacional, a nivel diplomático, es interesante hoy en día. Y a nivel militar también. Hay varios estados y fuerzas militares que sí han entendido el problema humanitario, pero también el problema estratégico de un uso como demasiado fuerte de armas explosivas en zonas pobladas. Porque muchas veces no es tan útil y es contraproducente, porque la destrucción de una ciudad y un desplazamiento de la población, por ejemplo, no van a ayudar a una parte en conflicto, porque van a generar mucha resistencia en la población, mucho rechazo, y entonces no va a facilitar en realidad los objetivos estratégicos. Entonces, por razones como jurídicas, humanitarias, pero también estratégicas, hay muchos estados que sí están como dispuestos a trabajar el tema de la reducción, de la mitigación de las consecuencias de los combates urbanos. En el plano internacional, en 2011, cuando hicimos este llamamiento, nos sentíamos un poco solitos a nivel global. Hoy en día no es el caso. 7 años después, hay varias iniciativas internacionales. Hay un reconocimiento muy claro de la problemática a nivel de Naciones Unidas. Y lo que es muy interesante, hay un proceso diplomático, político, liderado por Austria, para lograr una declaración política similar al llamamiento del movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para sí, como llamar a una reducción, a evitar el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Alemania también muy involucrado en este tema y varias organizaciones no gubernamentales. Y lo que es muy alentador, mucho más discusiones en el seno de la CCW. Voy a hablar más de esto mañana, pero la CCW es un convenio internacional, el convenio sobre ciertas armas convencionales, el Convention on Certain Conventional Weapons, y es como un convenio marco que permite negociar prohibiciones o limitaciones a sistemas de armas. Y hoy en día este foro de estados, partes, está discutiendo la problemática de armas explosivas. Lo que es muy interesante porque eso podría, sí, como llegar a buenos resultados en términos, por lo menos, de socialización de la problemática. Entonces, hoy en día, dos enfoques a nivel diplomático: lograr una declaración política y también intercambiar sobre buenas prácticas entre estados. Como algunos estados han logrado reducir las consecuencias humanitarias de sus combates urbanos. Lo que ustedes no ven en esta diapositiva es lograr un nuevo tratado de prohibición, porque eso no va a suceder. Los estados, los beligerantes necesitan sus armas explosivas y no van a dejar de utilizarlas. Entonces es más esta idea de reducir el costo humano y de introducir como normas, sí, como de comportamiento para cómo lograrlo. El CICR va a contribuir de esta discusión en los próximos meses con la publicación de un informe, que es como el producto de muchas conversaciones con expertos militares, con expertos jurídicos también, para compartir nuevamente nuestra lectura jurídica, pero también para dar algunos ejemplos de buenas prácticas. Entonces es un documento que sí, esperamos va a contribuir de manera útil a esta discusión. Y para concluir, como la invitación para ustedes, sí es de contribuir también de esta discusión, de leer sobre el tema, de escribir, de publicar cosas en redes sociales, artículos también académicos, para que haya siempre como una mayor concientización, gracias,
sobre este tema que sí tiene un impacto humanitario preocupante. Entonces, con estas palabras voy a cerrar como la presentación y con mucho gusto, si hay preguntas, podemos platicarlas. Gracias. Y posteriormente abriremos una muy breve sesión de preguntas y respuestas. Solamente vamos a tener tiempo para dos preguntas y dos respuestas, y les vamos a pedir que por favor sean lo más concretos posibles en atención a que ya estamos un poco cortos de tiempo y tenemos que iniciar la siguiente ponencia. ¿Qué hay adentro? Para llenar de... No para llenar de explosivos. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Fantástico. Bueno, entonces podemos darle otro fuerte aplauso a...